Muy buenas tardes, sean bienvenidos al aula de cultura del Diario Montañés en el Ateneo de Santander. En primer lugar, muchas gracias por su presencia y quiero también saludar a las personas que nos están viendo en directo a través de la página web del Ateneo de Santander en la transmisión por streaming. Dar, como no, las gracias a Federico Isar por su presencia hoy aquí, un cántabro casi santanderino, pero por muy poco. De enfrente. Exacto, por muy poco santanderino, pero sí un cántabro de pro que está hoy con nosotros y que además viene a presentar un libro que a mí me parece interesantísimo porque tiene dos partes, pero la primera parte es una memoria viva de una parte de lo que ha sido el proceso más importante, me atrevo a decir, o uno de los más importantes de la historia de España, que ha sido la transición de la dictadura de Franco a la democracia en la que estamos en el presente. Federico Isar es licenciado en Ciencias Económicas y Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, ha ejercido el periodismo en sus primeros momentos en la cadena SER, en la emisora en Madrid, después como jefe de información política en un periódico que ha pasado también a la historia de nuestro país y que es mítico para los periodistas, como fue el Diario Madrid. Fue articulista en el Diario de Barcelona, el Nuevo Diario y en La Actualidad Económica. Redactor jefe en Cambio 16. Trabajó en Televisión Española, si no me equivoco, con Adolfo Suárez en la etapa de director general. No, posterior. Siendo Pío Cabanillas ministro de Información y Juan Luis Cebrián, director de los informativos. Y dirigió en Televisión Española programas como Cara a Cara, Diálogos Constitucionales y El Compromiso de la Libertad. Sí. Miembro fundador de la Unión de Centro Democrático en Cantabria, miembro del Consejo Político Nacional de la UCD, adjunto al vicepresidente del Gobierno y subsecretario en el Gobierno, fue de las personas que trabajó muy intensamente en lograr algo que ahora añoramos, los pactos de la Moncloa. En 1982 es cofundador con Adolfo Suárez del Partido Centro Democrático y Social, el CDS, y además tiene dos libros muy interesantes, uno de ellos, Quien hizo el cambio, y su etapa después de dejar la política fue como director de comunicación del Banco Santander y una de las personas, me atrevo a decir, de absoluta confianza de Emilio Botín, en aquel momento en el que el Banco Santander dio su gran salto adelante con la absorción de prácticamente la mayor parte de las entidades bancarias que había en aquel momento. Está casado con Consuelo Álvarez de Toledo, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Una periodista que también tuvo un gran protagonismo en la etapa de la transición, que además fue subdirectora del diario El Socialista, que era la publicación oficial del partido, que se especializó en la información política, ha hecho radio, televisión, en fin, una pareja de periodistas y de algo más que periodistas. Yo aprendí mucho de ella. Aprendí mucho de ella. Aprendiste mucho, muy bien. Pues yo ya sin más, hoy nos trae aquí este libro, no fue tan fácil, un libro que prácticamente en el titular lo resume todo. La transición de la dictadura a la democracia no fue fácil, aunque ahora a algunos les parezca no solo que fue muy sencilla, sino que además que no tuvo ninguna importancia. Pero ya sin más le voy a pasar la palabra al presidente
del diario Montañés y por tanto presidente también de esta aula de cultura del diario Montañés, Luis Revenga. Gracias, Manuel Ángel. Buenas tardes. En el diario Montañés de hoy, Marta San Miguel, periodista de la casa, nos ha hecho una faena a todos, porque relata que un fotógrafo turco que se llama, lo leo para no meter la pata, Adem Maltar, ha obtenido una fotografía de un señor que se llama Mesut Ancer, que habrán visto ustedes. Está cogiendo de la mano una niña de 14 años, que es su hija, que se llama Irmak. La niña está muerta. Siria y Turquía están pasando en este momento por un trance que no tengo palabras para describir. Y Marta nos remueve la conciencia. Y aunque podemos hacer poco desde aquí, me parece elemental, y por eso empiezo por ahí, al menos dedicar un recuerdo de solidaridad a aquella gente que está sufriendo tan enormemente por una tragedia natural de proporciones tremendas, incalculables, con una cantidad de muertos y de desgracias que no soy capaz de relatar en este breve espacio de tiempo y que están mitigadas por la distancia. No se asusten porque no hemos venido a hablar de Siria y Turquía, pero sí me ha parecido que era oportuno, necesario y casi indeclinable dedicar este breve recuerdo. La distancia nos hace olvidar los sentimientos, la distancia geográfica en este caso. Y enlazo aquí con la cuestión que nos trae hoy ante todos ustedes, que es la presentación del libro escrito por Federico Insart, No fue tan fácil. Nuevamente la distancia marca un hito y es la interpretación que hacemos hoy, 2023, de los sucesos que ocurrieron del 20 de noviembre de 1975 en adelante, hasta llegar a hoy. Cuando se habla de la transición, que tuve la suerte de vivir ya en edad adulta, o la desgracia, porque eso implica que soy viejo, siempre distingo en mi interior dos fechas que me parecen trascendentales. La primera, desde luego, es el 20 de noviembre del 75, porque es la que marca el final de la dictadura, fallecimiento de Francisco Franco. Y la segunda es el 27 de diciembre de 1978, porque es la fecha en la que se promulga la Constitución española. Claro, resumir 2 años del 75 al 78 desde esta perspectiva en la que estamos hoy resulta relativamente sencillo, en contra de lo que dice Federico Insart en su libro. No fue tan fácil. Pero si nos detenemos en la cantidad de cosas que sucedieron en esa época, en los cambios tan importantes que sobrevinieron, en la cantidad de vicisitudes que concurrieron, porque representaba o se representó o se llevó a cabo en esas fechas exactamente un cambio esencial en todo. La sociedad, los valores, la cultura, el régimen, la forma de expresarnos, la forma de asociarnos, la forma de relacionarnos, etcétera, etcétera. Federico en su libro, que titula con mucha conciencia y consciencia, No fue tan fácil, cuenta una historia. Yo no diría que es una novela porque las personas que cita en él son personas reales y nos recuerda una serie de avatares que suceden, quizá más bien Federico, a partir del 27 de diciembre del 78. Es decir, hablas del asesinato de los abogados laboralistas, hablas de la guerra de Irak, hablas de los episodios del centro de inteligencia con ocasión de aquella filtración que hubo, que se imputó a Perote y que supongo que se imputaría por algo y que estuvo a punto de producir una quiebra de Estado. En fin, una serie de aconteceres y de historias que hemos vivido todos, que no le damos importancia, pero que con la perspectiva de los años nos dan una idea exacta de lo difícil que debió ser. Y Federico Insart estaba justamente en el epicentro de todas esas decisiones que tuvieron que adoptarse en esos momentos tan difíciles, en los que la propia sociedad estaba tensa, demandaba tenía diferentes inquietudes, presentaba rasgos muy distintos, en fin, época apasionante para ser vista desde la distancia, como hacemos hoy, pero época muy difícil, sobre todo enriquecedora en el plano personal y en el plano de la experiencia para aquellas personas que lo vivieron más directamente. Por tanto, es muy aconsejable leer el libro de Federico, que no voy a contar, pero que es un relato entre dos amigos, una historia que se desarrolla en Cuba en parte, con una misión diplomática, llamémosla así, y sobre todo, ya que tenemos hoy aquí a Federico, me gustaría que más que el libro, que es mejor que lo compren, pues que nos cuente un poco,
sus experiencias de aquella apasionante época, Federico. Vale. Gracias a aquella época estamos hoy aquí, gozamos de un régimen de libertad bastante, bastante restringida o bastante amenazada en estos momentos por otra serie de razones, pero que nos dan alas para ser conscientes de que somos capaces de hacerlo bien y por lo menos de intentarlo. Con lo cual, Federico, te agradezco mucho que estés aquí, como muy bien ha dicho Manuel Ángel Castañeda, y casi ya sin más te agradecería que empezaras tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que empezar mi intervención diciendo que muchas gracias haber sido tan elocuentes, que lo mío sobra, y me voy entonces ya, ¿no? Imagínense ustedes una noche, creo que fue mayo del 77. Yo, acostado ya en la cama, 12 de la noche sería, y suena el teléfono. No había móviles en aquellos años. Teléfono blanco, en la mesita de noche, bajo el teléfono, y era un compañero del partido diciéndome que Federico, tienes el número 3 por la lista electoral de Santander para las elecciones del 77, las primeras elecciones democráticas. Y yo dije, una castaña, no voy. Hombre, seguramente yo pensaba que merecía mucho más, pero dije que no. Y ese fue el principio fundacional, digamos, de mi carrera política. Porque eso me permitió no estar en el Congreso de los Diputados al principio. Con los años luego fui diputado, pero en aquella legislatura no. Pero sí me permitió estar en las tripas del gobierno que hizo la transición. Adolfo Suárez, gran amigo, le dijo a Fernando Abril que me fichara, me fichó, como ha explicado Manuel Ángel, y ahí viví todo lo que aquí se cuenta, que como bien ha dicho Luis, hay cosas que son posteriores, pero que en el fondo son una derivada de lo que en aquellos años se sembró y que hoy está a punto de agostarse. Por cierto, ha sido ejemplar el recuerdo de Siria e Irak. Ahora, es tan elegante Luis, que no ha citado, que todo eso se desarrolla mientras un hijo de su madre que mata ucranianos sin piedad. Se llama Putin. Cierro paréntesis. Bueno, aquella noche me permitió empezar una vida política concreta. Yo dirigí entonces la campaña de UCD. ¿Por qué pensaba yo que era merecedor de más? Porque yo había escrito el manifiesto fundacional de UCD. Y dije, pues yo soy Dios aquí, ¿yo qué hago de número 3 en Santander? Bueno, empezamos a hacer camino, como dice el poeta. Este libro trata de hacer comprender a los jóvenes y no tan jóvenes que aquello que hoy se supone que fue tan fácil y que han pasado tantos años que conviene revisarlo, como si la Constitución norteamericana o la no escrita británica por años, cientos de años hayan pasado sin tocarla, que aquello no fue tan fácil, pero, como luego diremos, había elementos que le hacían fácil. Voy a contar uno, miren. Poco antes de las elecciones, mes de marzo seguramente del 77, estaba yo esperando a un amigo en un bar-restaurante, marisquería, en la calle Santa Engracia, al pie de la plaza de Chamberí. A mí nos queda a las 8. Y yo estaba allí, como ya a las 8, paciente, 8, 8 y media, 9 menos cuarto, no había móviles, insisto, llamé a Consuelo, oye, sigo aquí esperando, bueno. Y a las 9 y media aparece el amigo. Y dice, perdona, Federico, perdona, pero es que, mira, después de la comisión esta de los 9, Adolfo me ha dicho que me quede a hablar con él un momento. ¿Y? Joder, pues avísase, pues no hay teléfono. Joder, pues no sé, pero oye, te espero de milagro. Por cierto, me dice, eres un cabrón. Digo, ¿qué dices? Sí, porque Adolfo me ha tomado el pelo, pero si no tenéis a nadie, tened cuidado que os va a comer Carrillo la tostada. Y yo le he dicho, pero Adolfo, si tenemos todo cubierto en todas partes. Dice, a ver, ¿quién tenéis en Santander? Y he dicho, Federico Quesada. Y dice, jaja, ese es mío. Ese tipo de relación entre los políticos es lo que hizo posible el milagro. Hoy es imposible de imaginar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que tiene que el ciudadano que preguntarse. Es lo que tenemos que preguntarnos todos. ¿Por qué hoy no es posible el diálogo? La confianza. ¿Por qué no? Porque hay un sujeto que no lo permita.
quitemos a ese sujeto de en medio. No le votemos. Ni a los que le ayudan. Ni a los que hacen chistes con las anchoas. Pero le ayudan. Bueno, volvamos al libro. Bueno, Federico, lo primero es, este libro, como yo creo que ya hemos comentado aquí, tiene dos partes. La parte referida a España, de que son una parte de tus memorias, que por cierto, las vas a escribir. Bueno, vamos a ver, perdóname, Ángel. Este libro, ¿por qué lo he escrito? Tengo un hijo que es ingeniero de telecomunicación, Jorge, tío muy listo. Y llevaba años preguntando, papá, ¿pero cómo lo hiciste? ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué no lo escribes? Escríbelo. Y dije, ¿pero qué no voy a escribir unas memorias? Yo, las memorias se hacen de joven, que es cuando uno tiene imaginación y tú le inventas todo. Yo no puedo hacer unas memorias. Entonces, dándole vuelta, dije, bueno, voy a escribir algo para él y para los nietos, pero en una forma de novela que lo haga más digerible, digamos. Más de un diálogo entre un tipo, digamos, de la derecha y otro tipo de la izquierda, pero convergen porque hay diálogo y porque en el diálogo se hace posible luego todo lo que ha pasado. Y luego voy a tratar de demostrar que para que eso suceda tiene que haber unas condiciones en la sociedad. Condiciones de niveles de cultura, de renta, ansias de cambiar y libertad para hacerlo. Dije, coño, pues voy a comparar lo que aquí fue posible, ¿por qué? O sí será posible en Cuba. Y estos dos personajes se van a Cuba a ver cómo es Cuba, a ver si se puede dar algo semejante. Y sacan la conclusión de que es imposible. No digo, no cuento el final, no. Sacan la conclusión de que es imposible, porque no se dan las condiciones para dar ese salto cualitativo en una sociedad. Por eso escribí el libro. Bien, pero en este libro tú ya en el propio título, como he dicho antes, planteas el que no fue tan sencillo ni tan fácil. A poco que volvamos con la memoria a lo que sucedió no ya desde el 75 con la muerte de Franco, sino un par de años antes, hubo unas amenazas realmente graves. El terrorismo, fundamentalmente el terrorismo de ETA, pero también otros terrorismos, y luego aquella sopa de letras que se presentaron en las elecciones del 77, de las que tú has hablado también. La pregunta es, eso salió bien, pero ¿pudo haber fracasado? Sí. Difícilmente pudo haber fracasado, pero pudo haber fracasado. ¿Qué pasa? Que había toda una tropa de gente, de millones de personas, deseando salir del atolladero. Y cuando esa fuerza se combina, por eso es tan importante el diálogo, la coherencia, la cohesión, la concordia, cuando eso se combina, es muy fácil el asalto a los cielos, que fue lo que hicimos. No la chorrada esta que dice el percebe de... No. El asalto se hizo porque una generación, no, 3 generaciones de personas, de españoles, querían libertad. Un poquito de libertad, no querían más que libertad y vivir mejor. Y por eso se hizo. Ahora, ¿pudo haber fracasado? Hombre, un gran atentado que diera patas arriba tal. Se habla mucho, casi siempre se habla bastante, o se hablaba, del peligro de los militares franquistas. Los militares son gente acostumbrada a obedecer al mando. Todo depende del mando. Si el mando manda como Dios manda, no hay problema. Hubo un momentito en que un mandito, una partecita del mando, que salió rana, pero fue expulsada por el mismo ejército. Yo tengo una tertulia todos los meses con un grupo de generales de 30 generales. Yo no he visto gente más fina, más educada, más culta, más preocupada por la nación, sin matices políticos. Sin matices políticos. No son gente revolucionaria, obviamente, pero de verdad el ejército es una
clase de españoles muy independiente de quién les mande. Y cuando manda la democracia, como Dios manda, no hay ningún problema. Y así pasó. Había un general, un personaje que hizo una figura fantástica, que fue el general Gutiérrez Mellado. General Gutiérrez Mellado, denostado por aquellos, en fin, y tal. Fue un tipo fundamental dentro de la transición. Porque con la mano izquierda que tiene un señor que durante la Guerra Civil estuvo en Madrid y hizo posible la resistencia, la resistencia no, pero en fin, la mano izquierda dentro del Madrid Rojo, tan inteligente como él, pues hizo posible el cambio sin que hubiera ruido de sables ni de nada. En fin. Ahora fíjate, Federico, me viene a la memoria, en aquella televisión en blanco y negro, que todavía creo que no era en color, la confluencia de Martín Villa en los funerales por los atentados de ETA, el ejército crispado, porque Gutiérrez Mellado, que es una persona que no le hemos hecho mérito a su trayectoria, que se merece todo nuestro reconocimiento, bueno, no gozaba de las simpatías de lo que llamamos la clase militar anterior. Dominante. La que salía en los periódicos. La legalización del Partido Comunista, que eso fue un hito, porque no olvidemos, la oposición en España era el Partido Comunista. Eso entonces no... Era. El que se jugaba el tipo era el PC, Sí. y los que detenían y tal eran los del PC, que por cierto dedicas parte del libro a esa Sí. historia, ¿no? Alfonso era comunista, me parece. Uno de los protagonistas es comunista. Claro. Entonces, bien, la confluencia de todos esos acontecimientos, que además diría que se produjeron simultáneamente, Sí. hacía temer al ciudadano a pie, me consideraba ciudadano a pie igual que ahora. Bueno, esto va a evolucionar de manera fulminante. Y eso hasta el 23F, que fue un aviso ya más serio de lo que podía haber sucedido. ¿Cómo viviste todo? Desde dentro... Oye, yo no soy periodista, igual tengo la pregunta mal, que no es lo No, mío, la pregunta está fenomenalmente estoy haciendo hecha. reflexiones. Pero desde dentro no se veía tan preocupante la exaltación de los militares. Eran unos pocos. Hacían mucho ruido. Uno de los secretos de la democracia, como dijo Adolfo Suárez, es que manden los que tengan más votos, no los que machillen. Entonces, en aquellas, no sé qué, Tarancón al paredón, aquellos gritos, bueno, pues eran, ¿qué? 80, 100. Pero es que había 300.000 militares en aquella época, ahora y menos. No. Pero, o sea, con lo cual, chico, yo que estaba en aquel meollo, nunca sentí tanto... Hombre, el 23F fue otra cosa porque se planteó en la calle un golpe de Estado. Joder, un golpe de Estado. Enseguida se vio que eso no tenía apoyo social. Es decir, las cosas triunfan cuando tienen apoyo social. ¿Alguien piensa que esta chica que es vicepresidenta del gobierno, segunda, Yolanda, segunda, que va a tener algún tipo de éxito en algún tipo de cosa cuando no tiene ningún apoyo social? O sea, no tiene estructura de partido, no tiene dónde asentar los machos de la tienda de campaña. O sea, hay que tener apoyo social para hacer algo. Y aquel golpe no tenía apoyo social, como se vio. La gente tiene miedo y tal y cual. Pero a las 48 horas en aquella manifestación, o sea, de la dictadura a la democracia solo se puede pasar como aquí pasamos. Poco a poco, de forma elegante, no castigando, porque todos, joder, o sea, vas a castigar a los franquistas y no a los herederos de la checa de la República. No, pues hacemos las paces. Hagamos las paces y hicieron las paces. Eso hoy no pasa en Cuba. En Cuba siguen metiendo presos, cada vez ya es tan cansina la cosa que no se informa. Pero es el país con más presos per cápita del mundo. No, ríete de Sudán y otras cosas. No, Cuba. Entonces, chico, no se vio, o sea, aquello fue un golpe, sí, el golpe fue un golpe. Pero lo demás, la tele aquella en blanco y negro de la televisión española de las Cons, como yo la llamaba, eran vociferantes. Eran vociferantes y la prueba es que en muy poco tiempo aquello se disolvió. Ellos solos, o sea, no hubo que meter en la cárcel a nadie, a tres, sin estrellas, no sé qué, no sé cuánto. En fin, yo creo que el libro, la esencia del libro, me pasó una cosa divertida con el libro. Lo presenté
a una editorial de novelas, una de las grandes editoras de novelas, y la directora tiene un apellido cántabro. Y me llama y me dice, oye, Federico, pero es que esto no se lo puedo publicar. Digo, ¿por qué? Digo, me ha encantado, pero no es una novela, es un ensayo. Claro. Dígame, un ensayo. Bueno. Tiene una parte de ensayo. Claro. Tiene una parte de ensayo. Cuentas hechos reales, vamos, no. Y luego cuento hechos reales. Claro. Sí, sí, todos son reales, o sea, menos dos. Menos dos. Bueno, el viaje a Cuba no creo que sea real, ¿no? Absolutamente. Sí. Ah, sí. Ah, joder, Absolutamente. eso. Bueno, no quiero desvelar la trama, pero vamos. Pensé que era una invención tuya. Hay una cosa inventada, que es la tortura. Sí, sí. Eso está absolutamente inventado. Ya, ya. En la parte primera hay otra cosa inventada, que es una chica de la que se enamora uno de los personajes. Sí. O sea, hay dos cosas inventadas, lo demás no es inventado. Ya, ya, ya. Ya, ya. Y persigue convencer a la gente de que aquello fue costoso y que merece la pena conservarlo. Ujú. Desde luego. Ese es un poco... Te estaba escuchando, Federico, y quería hablar de otra persona que yo creo que en aquel momento fue decisiva, y además con mucho mérito, porque tampoco tenía la estructura necesaria para tomar decisiones que fueron las que tomó, que fue el rey. El llamado rey emérito, Absolutamente. que luego la trayectoria pues, le ha llevado a otro lugar distinto del Sí, que es tenía. una pena, pero la figura Pero política en aquel fue... entonces, En la historia... Vamos a ver, ¿quién habla de las amantes de Luis XVI, de Luis XIV? Pues sí, sale. Pompadour era o una de estas, no me acuerdo qué. La Pompadour creo que era del 15, bueno, no me acuerdo. ¿Ves tú? Ahí llega la cosa que hemos estudiado. Pero de Juan Carlos I, hablarán de la transición democrática. Vamos a ver, era un señor que tenía los poderes de Franco, todo, y renunció a ellos. Y voy a decir un secreto. oye, no lo digas que periodistas aquí, no. Y renunció a ellos en contra del criterio de su padre. A su padre le parecía prematuro renunciar a los derechos que tenía Franco, porque de torcerse la cosa podía haber intervenido duramente. Podría haber borboneado, que es lo que él no quería hacer. O sea, eso fue así, eso no se sabe muy bien. Federico, uno de los temas que tú has protagonizado y del que hablas tangencialmente en este libro son los pactos de la Moncloa, que ahora están de plena actualidad porque siempre se está hablando de que la situación que tiene España requiere una especie de reedición de pactos de la Moncloa o al menos un acuerdo en el que las grandes fuerzas políticas y sindicales lleguen a un consenso sobre unos asuntos fundamentales y básicos. Te traigo al presente. ¿Tú crees que es posible reeditar, lógicamente con cambios, los pactos de la Moncloa? Con este gobierno no. O sea, con ese tipo de cuadro político que tenemos, no. No, es imposible. Es imposible porque no hay ninguna capacidad, ninguna ganas de diálogo. Por parte del presidente del gobierno, este gobierno ha desviado mucho. O sea, este no es un gobierno muy raro. No es un gobierno de todos los españoles. Los gobiernos son para todos los españoles. Como los diputados, ojo, representan a todos los españoles. O sea, la soberanía popular que ellos, digamos, encarnan, es de todos los españoles. Bueno, cada uno desde su posición, pero pensando en el interés de todos los españoles. Bueno, pues el presidente del gobierno es un señor muy raro, muy atípico, que no quiere ningún tipo de pacto. Vamos a ver, ¿puede hacerse un pacto de la Moncloa? Parciales, sí. Por ejemplo, parece inevitable hacer un pacto de rentas. O sea, esto que están dando vueltas con las pensiones por un lado, el salario mínimo por otro, los impuestos, no sé qué, el IVA, la deflación de la inflación. Todas esas cuestiones requieren un pacto, evidentemente. ¿Pero con quién? Pues con todos los representantes de la sociedad, de todos. Y, ojo, y con la intervención, además, de instituciones no políticas. ¿Por qué va a ser todo político? Está la universidad. Están las sociedades de amigos del país, están los ateneos. Bueno, la sociedad, y esa es una de las lacras, una de las carencias que tiene nuestro país, es que la sociedad no es tan rica institucionalmente. Esto no es los Estados Unidos, que veía Tocqueville como razones por las cuales ahí se había implantado la democracia.
Aquí no hay coros, coño. Allí hay coros en cada pueblo, en cada barrio. Hay coros, hay campos de todo. Y luego hay, si me cuentas, pistoleros. Ojo, que no es verdad. Pero hay instituciones que permean toda la sociedad. Aquí no tenemos apenas instituciones más que los clubes de fútbol. Y algunos de ellos están ya comprados por los árabes. Es inevitable hacer un pacto de rentas. Pero yo con este gobierno no creo que se pueda hacer ningún pacto de nada. De nada es de nada. Te veo muy pesimista respecto al presente y el futuro No, inmediato de España. No, porque creo que este gobierno va a durar lo que un chocolate, un bombón a la puerta de un colegio. O sea, no soy pesimista, no. Yo creo que está cantado ya la défaite, que diría en francés. Esto no tiene vuelta de hoja ya, hombre. Quería yo comentarte, Federico, no lo digo por halagarte a ti, por denostar a los que están ahora, pero se detecta una gran pérdida de calidad en la clase política. Y lo digo rotundamente. De los debates que pude y tuvimos todos ocasión de comprobar que manteníais en el Congreso en aquella época, Sí. a lo que se ve hoy, No. de la categoría profesional y personal de quienes formabais en aquel momento la clase dirigente política, a quienes están hoy, es que hay mucha diferencia. Si no tengo nada en contra de ellos ni a favor de vosotros, No. pero objetivamente es así. Tienes toda la razón y me da vergüenza decirlo. Ha empeorado de una manera notable la clase política, coño, es que es así. Me da vergüenza decirlo, pero es así. Es que es así. Yo defendí en el pleno del Congreso, además por 2 veces, una ley que afectaba a los periodistas, que era la ley de secreto profesional y la cláusula de conciencia. Ujú. Enfrente tuve la primera vez a un diputado socialista, bueno, pero la segunda vez tuve nada menos que a Jorge Semprún, que era ministro Sí, durante unos años con Felipe González. De cultura, me De parece, ¿no? cultura, sí. O de educación, cultura, sí. Cultura, creo que fue, creo. Pero y era mi oponente, o sea, debatir con Jorge Semprún, por mi parte seguramente hay muchísima gente que puede hacerlo, en lugar mío, pero en lugar de Jorge Semprún no hay tanta. Era una gozada de tal calibre hablar con aquel hombre, discutir con aquel hombre, donde no te salía, era imposible que te saliera nada fuera de tono. Por respeto. Sí. Cuando tú respetas a alguien, no te sale fuera de tono nunca. Ahora no se respeta a nadie. Bueno, es la pura vestimenta. Ya. No hay por qué llevar corbata, no. Pero coño, una decencia, ¿no? Llevar una camisa de estas, con la cara aquí de Che Guevara, o la musculosa sin tirantes, o la señora dando el pecho a un niño. Pero no te coñas. Y luego otro fenómeno nuevo, que también creo que ha sido determinante de muchos cambios, es la pertenencia a la Unión Europea. Claro, estamos hablando del año 85 hacia atrás y del año 85 hacia adelante. Eso es muy positivo. Eso también nos cambió mucho porque Eso es muy positivo. en aquel entonces, ¿quién hablaba de Europa? Se hablaba de Europa como si fuera... Sí. Y la firma del Tratado de la Unión pues ha sido también... Eso es muy positivo. Y la actual presencia de España ahí es muy buena para España. Muy buena. Sí. Uno de los grandes errores históricos que le dan los señores dentro de 100 años es el Reino Unido, todavía no se ha salido de la Unión Europea. Van de cráneo. O sea, no hay país, solo Estados Unidos está haciendo méritos para acabar peor últimamente. Pero lo del Reino Unido es acalabrante. O sea, en todos los órdenes. Sí. Y claro, la Unión Europea a nosotros es un estabilizador muy importante. Hablando de pactos, hace falta en todos los frentes gente que quiera pactar. Mira, hay una persona, además cántabra, muy importante en los pactos de la Moncloa, tangencialmente, pero muy importante, Joaquín Leguina. Joaquín Leguina fue muy importante porque el PSOE era poco renuente. El PSOE, como partido de la oposición principal que era, dijo, aquí es mejor que esto se desgaste y se vayan a la porra. Pero hubo gente inteligente, Joaquín Leguina, uno de ellos, que se plantó y dijo, no, esto hay que pactar, coño, hay que pactar. Fue muy interesante el papel de Joaquín. Federico, vamos a hacer un giro. Tú has vivido como periodista esa etapa también de la transición y conoces muy bien el mundo de la comunicación en España y en el extranjero. ¿Cómo ves ahora los medios de comunicación españoles y este cambio del papel a lo digital, etcétera? Antes de hablar del cambio, me sumo a lo que decía Luis, de la calidad
de los políticos de antes y de ahora. Yo no sé cuántos periódicos... No leo el diario Montañas todos los días. Mal hecho, ¿eh? Pues Solo, muy mal, solo muy cuando mal. habla de mí. Pero hay muchos. ¿Cuántos periódicos independientes podemos contar? Pocos. De Pocos. ámbito nacional. A mí me sobran todos los dedos. Hombre, a lo mejor hay uno medio independiente. Que no digo cuál es. Pero seguro que vosotros coincidimos en que puede ser el mundo, ¿no? Sí. Pero yo veo mal, lo veo mal. Es que no es un tema español, es un tema mundial. O sea, la pérdida de principios, con la degradación de principios, el abaratamiento de las cosas y la digitalización tiene el riesgo del abaratamiento. Cuando uno no firma lo que escribe, se expone a que quien recibe lo que escribe no sepa eso a dónde va a parar. Porque no está responsabilizado nadie de ello. Entonces, yo creo que sí, que no queda más remedio. Obviamente que... Mira, mis hijos no creo que compren papel, pero todos leen periódico en la red. Todos. Y varios periódicos. Papel no creo que compren. En mi casa sí, se compra papel. Ojo, papel de 2 periódicos. Y el resto se ve por la red. Yo creo que lo de la red es inevitable. Y ya además irá madurando ese principio y la gran falla que tenía la red, que era la publicidad, pues se irá desplazando allí, ¿no? También están en contra las cadenas, ¿no? Los streamers, las historias de las televisiones y tal, que están cogiendo mucha publicidad también. Y el mercado publicitario es el que es, y la gente a la que va dirigida es la que es. No sé si para todos, pero en fin, yo creo que está en la red el futuro. ¿Cómo vais en el diario? Bien. Perdón, ¿Cuál? señor ¿Cuál? presidente. La Presidente, red, La red. el diario en la red, ¿cómo Bueno, va? es un fenómeno inevitable. No, que cómo va bien. Ah, bueno, sí, vamos subiendo, claro. Cada vez hay más suscriptores de OnPlus y el papel se está estabilizando, bajando. Sí, Y sí. eso, ¿y publicidad? La publicidad, todavía los Todavía anunciantes no. se resisten bastante. Eso es. Pero bueno, cada vez Porque no son conscientes. el futuro es ese, ¿no? No Sin son duda ninguna. conscientes. Cuando la gente que programa la publicidad cambie de edad, o sea, acceda a gente joven que consuma red, pondrán la publicidad en la red. Sin duda. La red va ganando adeptos en la publicidad, pero Claro. todavía no alcanza las cotas que tenía el papel. Exacto. Yo creo que es una pena, pero que no es un tema español, es un tema mundial. No, es global, sí. Hay el New York, en Estados Unidos, con una población que es un quinto de precio de habla hispana. El New York Times ha cerrado la edición en sí, castellano. en efecto. ¿Y qué lee la gente? Hombre, pero la gente cree, seguramente el señorín que viene de Colombia quiere tapar su origen colombiano, aprender rápidamente inglés, igual que los maquetos en Cataluña, aprendían catalán, o los vascos en el País Vasco, según la tesis de Lluc, se hacían de ETA. Es posible que quieran disimular, pero algo funciona mal. Pero con estos bueyes hay Sí. que ganar. Sí, Federico, sí me gustaría, tú has trabajado codo con codo y has sido amigo de Adolfo Suárez. Sí. Yo creo que esa figura que en un momento dado sí ha tenido mucho reconocimiento, parece como que se está apagando y ocultando. ¿Cómo ves tú la figura de Adolfo Suárez y cómo deberíamos verla ahora con la mirada retrospectiva hacia lo que fue la transición? El otro día vi, ¿dónde fue Consuelo? El otro día vi un corte que daba YouTube de una entrevista que le hizo Milá. No sé si la habéis visto hace poco. Sí. ¿no? Sí. Milá le hizo una entrevista, la podría poner aquí porque la tengo en YouTube. Le hizo una entrevista y hay un corte de 5 minutos, no, de 3 minutos. Donde ella le dice, pero ¿y usted qué? Y el tío le dice, ¿por qué actúa como actúa? Ya en CDS, ¿eh? Y coño, es otro mundo, es otro. Es
Kennedy. Vamos a ver, Kennedy, hay muchas veces, Kennedy no hizo nada. Nada derecha. Hay gente que dice eso. Pero sin embargo, encarnó las ilusiones de un país. Estados Unidos era otro. Cuando Kennedy ganó, Estados Unidos era otro. Estaba Marilyn Monroe por medio y todo eso. Pero Estados Unidos era otro. Adolfo Suárez encarnó eso. Y no hubo otro personaje que haya encarnado. Porque Felipe González ha sido también carismático. Pero no como él. Porque estaba más tintado. Más tintado, quiero decir, más ideologizado. Y Adolfo Suárez era mucho más el tipo de Ávila, nacido para ser líder de lo que fuera, y por eso fue líder de todo. Fue líder de la Acción Católica, de los Scouts, de la Frente de Juventudes, y luego del país, del gobierno, coño. O sea, era un tío nacido para eso, que se lo creía además, se lo creía. Yo creo, pero no creo que se opaca como el olvido, tapa las cosas, pero yo creo que se hablan. Os recomiendo ese cortecito de YouTube de... No lo he visto, ¿no? No lo has visto, No. te lo voy a mandar. Es una gozada verlo y dijo, qué pena que esto no sea de ahora. Es un tío que luchó por la concordia y porque los que tienen más dinero paguen más. Yo tengo otro libro que donde cuento más bien la transición, más a derecho, que es Quien hizo el cambio. Sí. Y cuando la acabé, fuimos a cenar Consuelo y yo a su casa y le leí le leí el final, el epílogo creo que se decía. Lo leí, decía así, no sé qué, no sé cuánto. Yo leyéndolo, Adolfo, su mujer, pues, acabo y le veo llorando. De agradecimiento. Eso lo hacen las personas nobles, ricas por dentro. Sí, desde luego. Y luego rodeado de gente muy buena, Federico, porque tenía un equipazo de ministros y de gente teníamos de estupenda. todo. Bueno, pero en general el nivel era... Bueno, Hombre, sí, es que mira, éramos profesionales de otras cosas. claro. O sea, de otras cosas. Yo ganaba en cambio 16 más que como subsecretario. Exactamente, de 100.000 pesetas al mes a 65.000. Exactamente. Más 15.000 para flores. Para flores, para un regalo a una señora. Teníamos otras profesiones. Sí. Y cuando acabamos la historia nos fuimos a las otras profesiones. Yo, claro, cuando una señora ha sido cajera de un supermercado, ¿a dónde va a ir? Ya. No, perdón. Sí. Que no te van a contar las cajeras, coño. Pero cada uno en su sitio, un poco. Entonces, hay cosas perversas en la política actual. Mira, una cosa perversa para mí son las primarias. Las primarias, ¿qué crean? Caudillos. Porque los vota la masa de militantes. No de votantes, de militantes. Que solo quieren pan. Que hay de lo mío. Entonces, el que sale funciona como un caudillo. ¿Qué hizo? Suprimir todas las instituciones intermedias del partido. Con lo cual ese partido conculca el principio constitucional de estructura democrática. Pero bueno, es otro tema. Las primarias son un error tremendo. Había que prohibirlas, tremendo. Mira, estoy hablando con Joaquín Laguina, por cierto, que lo decíamos. Es que no puede haber primarias en un partido político. Crea caudillos. Y un partido es todo lo contrario. Son, dice la Constitución, instrumentos para la representación del pueblo, para que la gente se vea representada y tenga cauce de expresión en él. Bueno, ese es un tremendo error. Hay más que la ley electoral. En fin, bueno, eso no podríamos hablar mucho. Federico, mira, estoy viendo a Federico Lucendo Pombo, que es experto en temas hispanoamericanos, y me gustaría que nos contaras esa experiencia cubana tuya cuando fuiste a Cuba para ver si, como has contado antes, si allí se podía hacer una transición de la dictadura de Fidel a la democracia. Vamos a ver, eso Eso fue un personaje de la novela, ¿no? Claro. Yo no fui a eso, yo fui a forrarme a mojitos.
pero conocí los escenarios para que un personaje de Pero la novela sí palpaste, fuera ese. Sí, palpaste la sociedad hay un cubana. detalle que voy a confesar. Ahí aparece, en Cuba hubo un señor que era vicepresidente del gobierno, que fue Laje. Laje. En un momento era vicepresidente, entonces todo el mundo pensó que ese tío iba a ser la puerta de salida del régimen hacia la democracia. Y yo fui a verle y estuvimos en el despacho hablando, tal, una hora, y al salir me acompaña hasta el ascensor y le digo, oiga, bueno, usted tiene pinta, porque además era guapo, joven, usted tiene pinta de ser el Suárez cubano. Y dije, cállese, coño, cállese. Y lo cuento en el libro. Sí, sí. No mi caso, sino el uno de los personajes de ahí. Sí, sí. Pero no, Cuba es imposible. Es un sitio encantador para otras cosas, pero sales muy enfadado. Sales muy enfadado porque una satrapía está agostando un país que podía ser tremendo. No, es tremendo. O sea, cuando los médicos se van, o sea, no es que Fidel mande médicos como acto de caridad por ahí. No, es que se van los médicos y cuando se han ido, adiós para siempre. Adiós para siempre. Se quedó a Venezuela, por ejemplo. Venezuela hay miles. Venezuela está llena de médicos y de militares cubanos. Pero claro, van y van y van. ¿Por qué? Porque ellos se van además a otra parte, a otro país. En fin, no, Cuba no tiene remedio, yo creo. Porque este día Canel, por ejemplo, que podía haber... Es que es peor. Que tiene más gente en la cárcel que nadie. Eso es insólito. A estas alturas de la vida. Fijaros una cosa, este país está pasando lo contrario. Yo creo que la ley del sí es sí. Esto de tantos fuera de la cárcel y no sé qué, porque la ley permite, es un principio del derecho que en caso de que el reo pueda ser mejorada su situación por una ley posterior, se acoge a ella y los tribunales le dan la razón, obviamente. Eso tenían que saberlo los que hicieron la ley. Claro. Por burros que fueran. Sí, sí. Tenían que saberlo. Como tenían que saber los que cambiaron el delito de Sedición. o el de malversación. Tiene que saberlo. Con lo cual la gente sale a la calle. Me parece que van 480 en el de ayer. Eso es en el de las... reducción de penas, ¿no? En el de las... Sí, así. Pero en la sedición están todos en la calle. Lo de los... ¿cómo se llama esto? La Pero es que malversación. haya habido un indulto, es todavía peor. Y luego es indulto. Claro. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos tratando de que no haya cárceles. Es posible, ¿eh? Es posible. Es posible. Entonces, lo del sí, ¿qué coño de escándalo? ¿De qué habla? ¿Por qué se pelean en el gobierno una banda contra otra? Usted ha permitido... No, se pelean porque el coste electoral de la cuestión. No por el principio. La gente eso no lo entiende, creo yo. No lo entiende porque no lo explica nadie. No lo entiende nadie. Que se estén peleando porque yo quito la ley y yo la pongo. Hombre, pero usted, si todos la votaron, vale. Todos votaron la salida de los presos, de los otros a la cárcel. El delito de la pasta. La malversación. La malversación. ¿Qué dice Europa? A ver, yo no dando dinero siempre que me diga usted que todo está bien. Claro. Usted pretende que no haya cárceles, dígalo. Puede ser una solución del país. Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues díganlo. Pero que hay unas elecciones de por medio y dice, uy, qué mal. Nada, hay que cambiarlo. Cambiamos, pero no. Bueno. Federico, estamos en Santander, tú eres cántabro, conoces bien esta tierra, y yo creo que antes de que demos paso a que puedan preguntar las personas que nos acompañan, tendrías que hablarnos de cómo ves tú Cantabria. Esa es la pregunta del millón. Fue aquí, hace 10, 15 años, ¿no fue? Fue cuando me dieron el bolo de oro. El emboque de oro. El emboque de oro. Que dije, una Cantabria, bueno, para mí que va a ser Cantabria, pero me lacera las carnes es que cuando vengo de Madrid me encuentro con una carretera como era la carretera
antes de la autovía esta. ¿Vale? ¿Ahora qué pasa? Pues me duran las carnes cuando la variante de Torno a la Vega sigue así hace 3 años, con un peligro inmenso. Pues lo de los trenes ya ni hablemos, claro, porque eso es la culpa. Pero, y luego yo creo que esta tierra nuestra, bueno, eso ya va de meeting, esta tierra nuestra merece otro tipo de gente al mando. Santander hemos tenido mala suerte, siempre con la clase política. Digo clase por usar un término. Tampoco Asturias es la pera, ni Murcia. Pero coño, esta tierra, aquí nació Menéndez Pelayo. Es un tío muy serio, muy serio. No digo Pereda, que era más aburrido. Pero ¿saben ustedes que Pereda fue presidente un año del Banco de Santander? No. José María Pereda. ¿Sí? Presidente un año por el 1905 o 6. Esta tierra merece gente de más altura que Revilla. ¿Sabes un detalle de Revilla? Mira, en el año 77 a mí me mandó Adolfo Suárez aquí a predicar la Buena Nueva y yo hablé con gente, contigo, y hablé, ¿sabes? Con el director de La Hoja de Lunes, con Bedoya. Con Bedoya. Juan González Bedoya. Con Juanito Bedoya. Y dijo, hay más gente aquí, coño, que se metan política, que pueden ser políticas. Me dijo varios nombres. Y uno de ellos fue Revilla. Y hablé con mucha gente. Modesto Piñero, padre, con mucha. Yo le digo Revilla, y voy a ver a Revilla. A la sazón creo que trabajaba en el Atlántico. En el Banco Atlántico, sí. ¿Quién lo recuerda? Y me dice, no, Federico, yo no quiero, no, a mí la política no me va. No, yo no quiero nada de política, no, puedo hablar. Pues yo no quiero nada de política, nunca voy a estar en política. Bueno, Así son las cosas. cambió. ¿Eh? Que cambió, digo. Joder, pero cambió en 7 años, que es el mundo del PRP. O 10, bueno. Nunca ha ganado nada, ¿no? Nunca ha ganado. La última vez. ¿Ganó? Las últimas elecciones ganó y además con holgura. ¿Ganó? Sí, sí. El Joder, PRC qué mal está el fue el resto. partido más votado Así, y si no cito de memoria, con 3-4 diputados más que el segundo que era el Partido Popular. ¿Hablas de regionales o de no? Sí, regionales, regionales. Bueno, pues en fin, pero yo creo que bueno, bien, está bien que la gente del campo tenga una representación, pero Santander no merece eso, coño. De verdad lo digo. Pero no digo quién, yo no digo candidato. No digo candidato. No. Ahora somos muy conformistas, Federico. Pero tampoco el anterior. Que somos muy conformistas, tampoco somos muy Es gente pastueña. beligerantes y muy. No. Nos resignamos a nuestra suerte y poco más, es así. Y así no tenemos un tren rápido, coño. Claro. Es raro que Canadá no puede tener el AVE porque es muy pequeño, o sea, pero podríamos tener una Y como con Asturias, a lo mejor, digo yo, Sí. improviso. Pero que Asturias tendrá primero el AVE que nosotros. Sí, bueno, tienen hechos los túneles ya, que es lo más caro, y ahora solo les falta arreglarlos y poner las Es que vías. el AVE, yo hubiera venido hoy en 2 horas, Mm. 2 claro. horas y cuarto. Sí. He tirado 4 horas y media. Y con el peligro de ir conduciendo, joder. Federico, Bueno, ¿alguien? ¿Por qué me preguntan? este Sí, es el sí. tema. Quienes quieran hacer alguna pregunta, Salvo Fede Lugendio. por favor, les pasamos el micrófono. No, Federico me la sé. Sí, Federico, tienes razón. Otro. Más que preguntar, está bien esto, ¿no? Ven, Más que va. preguntar, quiero añadir muy rápidamente, Federico, querido tocayo, vamos a ver, en Cuba es que el ron hace estragos, porque también se creyó poco menos que iba a sustituir a Fidel, Robertico Robaina, Sí. y tomó unos tragos y el G2, que funciona de maravilla, le grabaron al Aje, que por cierto me hizo de guapito y tal, que era más calvo que yo. Pero da igual, soy guapo. Igual, pues bueno, también le pasó lo mismo. Y por lo menos los fusilaron como que venían triunfantes de Cuba, como Tony que venían de Angola y Mozambique, no le fusilaron como al pobre Tony La Guardia o como al general Ochoa. Vamos, yo quiero añadir una cosa que antes te comentaba, que nunca se dice. Tú haces un libro que es el magnífico, Si no lo has leído.
que es los judíos españoles. ese no. Nunca se cita. Luego hace una cosa similar Bernardo de Quirós, pero el primer libro que se habla del judío con una portada negra, con la estrella de David. Sí. Y entonces a mí en la facultad, yo no tuve la suerte de ser no fui alumno tuyo, Manuel Ángel tampoco, andabas por allí, pero no nos diste clase. Entonces una cosa que a mí la gente del Al-Fatah, que como sabéis en árabe significa victoria, los palestinos nunca pierden el hilo, victoria, la gente del Al-Fatah me preguntaba, oye, este que es de allí, de vuestra tierra del norte, que es de Cantabria, no sé qué, este es judío, porque el apellido es... Digo, hombre, yo conozco Pedro, compañero mío de colegio, conozco a sus hermanas, conozco a sus padres tradicionalistas, carlistas, yo creo que no. No, es que esto está apoyado por la Mossad. ¿Por qué? Mi pregunta es la siguiente, querido Federico. ¿Por qué nunca se cita, joder, tu libro, Los judíos españoles, que fue una cosa inédita, magnífica, muy bien escrita? Como no te voy a pedir nada, lo puedo decir, perdón, ronquera, luego me curaré con un poco de ron cubano. Te digo que nunca se cita y está muy bien escrito. Insisto que no te voy a pedir nada, o sea, digo que está muy bien escrito. Nunca se cita Los judíos españoles, que fue un hito y fue la primera cosa que es la aproximación española, no digo al sionismo, al judismo estaba a mí me lo comentó incluso que estaba de rabino mayor en Madrid, te acordarás, Luis Garzón, nada que ver con el otro Garzón. No, nada que ver, sí. Luis Garzón. Y me dijo, David Garzón Rabinovich, para más datos. Y por eso es lo que siempre lo que he hecho en falta. Cada vez que te oigo, cada vez que se habla de tu biografía, que no se cita un libro verdaderamente capital en tu historia literaria y pienso que también personal. Los judíos españoles. Era mi pregunta. Es un libro una anécdota muy breve. Estando yo en el Banco Santander ya, en la Torre Negra, calle Nazca, viene me dice la secretaria, hay un señor americano, canadiense, que te quiere ver. Digo, ¿qué pasa? Era un abogado canadiense, que venía con la siguiente encomienda. Traía una fotocopia tal como esto, de 2 páginas de mi libro. Y dice, señor Isar, tal. Pues mire, dígame usted, pues mire, ¿eso usted lo escribió? Dice, sí, claro. Y aquí usted cita un telegrama que manda una señora, no me acuerdo ahora muy bien, o manda un señor al gobierno para que defiendan a una señora, o manda a una señora pidiendo socorro. Digo, sí, pues será así, porque además estaría a pie de página, porque siempre citaba los documentos. Y digo, sí, pues mire usted, esta señora, quisiéramos el original. Digo, vaya usted a Exteriores, al Ministerio de Exteriores, que ahí lo tienen. Pero ¿usted por qué quiere esto? Porque esta señora ha sido acusada por unos judíos, por una asociación ultraderechista, un nazi, de ser, no, al revés, no, pro judío, de ser pro-nazi. Pero se han pasado 100 años, yo estoy 50 años, da igual. Entonces ya está en un aprieto y necesita demostrar con algún documento que ella pidió, como judía, al gobierno español la defensa de sus intereses. Fíjate qué curioso. Bueno, otra. Antes de seguir con las preguntas, recordarles que este libro no fue tan fácil, se está vendiendo en la entrada y que ahora cuando concluyamos Es un buen consejo. lo firmará Federico a todas aquellas personas que... Y además está subvencionado. O sea que solo vale 10 euros, ¿vale? Aquí solo vale 10 euros. Cuénteme. ¿No cree usted que para hacer buena política en España tenían que gobernar el PP y el PSOE, como hizo la Merkel en Alemania, y entonces eliminábamos separatistas de derecha e izquierda y radicales de derecha e izquierda? En estas circunstancias creo que tiene usted mucha razón. Lo que pasa es que falta una pata. ¿Dónde está el PSOE? No, dice los dos, yo creo. PP y PSOE. Sí, sí. El PP está, el PP existe. Bipartidismo. No, digo que tiene usted razón. El PP existe. Lo que no creo que exista es el PSOE. O sea, Sánchez no es el PSOE. Perdón, Sánchez todavía es el PSOE, pero el PSOE no puede ser Sánchez. No sé si me explico. Falta, usted habla, un entente. PP, Partido Socialista. Yo digo, estoy totalmente de acuerdo. Sería ideal, seguramente, dada la gravedad de la situación.
un gobierno convergente, totalmente de acuerdo. Y digo, ¿dónde está el PSOE? ¿Quién hablaría por el PSOE? Yo no lo sé, porque es un partido que tiene anulados todos los instrumentos de control, de representación. No hay más que un caudillo al frente. Y él no quiere gobernar con nadie. Tiene razón, debería ser así, pero lo veo imposible hoy por hoy. ¿Que pueda ser así el 1 de enero del año que viene? Podría ser así. Pero hoy por hoy no sé si me explico. Creo que falta la pata del PSOE. No hay PSOE. El PSOE está subsumido. Tendrá que reventar, expulsar a este señor que le tiene acaudillado y que vuelva a ser un partido democrático con representación de gente que piense en socialdemócrata, que no les guíen intereses puramente personales. ¿Pero qué hace un socialdemócrata, que es una posición progresista, aliarse con un partido nacionalista, que es lo más reaccionario que cabe en el mundo, aunque presuman de izquierda? Ser republicano no quiere decir ser de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Es otra categoría, republicano. ¿Dónde está? En fin, tiene usted razón, ojalá pudiera ser. Creo que a lo mejor yo creo que fuera solo, de momento, que solo fuera Feijóo el presidente, pero bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pero estaría el país mejor representado, sí. A ver. A ver, ¿nadie más? Zacarías. ¿Quién es? ¿Quién Yo es aquel fui de- un gran admirador de don Adolfo Suárez y su familia, su hermano médico en Bilbao, y otro médico allí. Fui Claro. amigos de los hermanos mucho. Y para mí Adolfo Suárez, una maravilla de político. Pero ¿por qué? ¿Por qué le echasteis o le echamos? No. ¿Por qué les dejamos? ¿Por qué? Porque esa persona para mí tenía unos valores extraordinarios y estuvo tan poco tiempo porque los que estaban dentro se fueron. Y la otra pregunta es, no hemos tocado en nada la corrupción. Sí, caca, nene, ¿no? En la caca no se habla. Estoy de acuerdo con usted, sí, ¿por qué no? Pero yo, vamos a ver, yo no le dejé. O sea, yo me fui de UCD con él al CDS Seguiste luego, y me ¿no? fui del CDS con él Sí. a la calle. Se lo dije además. Yo me enteré, fíjese, yo me enteré de que Felipe González iba a disolver el Congreso, la tercera legislatura, la que llegaba al 89, de la cual yo era diputado también. Y le llamé en verano, fue en agosto, por ahí me enteré, y le llamé. Y Adolfo, oye, que se acaba, ¿qué dices? Que sí, que tú se acaba, que va a disolver el Congreso. No me suena. Adolfo, va a disolver el Congreso. Y yo te digo que yo ya no voy a presentarme más, porque tengo 5 hijos que tienen que vivir mejor de lo que viven, y yo ganar más dinero para ello. Entonces voy a trabajar en otro sitio. En el Banco Santander, vamos. Pero hombre, total, se disuelven las Cortes y él tenía que seguir porque era, pero a los 3 meses dimitió, eso fue. O sea, las personas excepcionales a unos los matan, era el caso de Kennedy que antes hemos citado, digo, de imagen, vamos. A unos los matan y a otros los fulmina la mediocridad reinante en el medio ambiente. Había en UCD gente brillante de cara a la galería. Esta mañana viniendo en el coche, hablábamos con Solo y yo, de un personaje aparentemente brillante, gran prensa, de etiqueta liberal. No hizo absolutamente nada como ministro. Nada es nada. Como sí es sí. Bueno, pues nada es nada. Y sin embargo tenía una gran imagen. Se disolvió. Bueno, por lo menos se murió. Pero se disolvió en la nada. El caso de Suárez no es ese. Es que sí, evidentemente no fue secundado por democristianos, por liberales. Ya sabe usted aquello de que los democristianos son como los leones en los circos romanos.
Eh, bueno, ¿qué me va a decir? Hombre, ¿qué voy a decir yo a Adolfo Suárez? Comí con su hijo, no comí. Sí, comí, no comí. Me tomé una cerveza con su hijo, por cierto, gran poeta, hace 3 semanas. Ha dejado el escaño, me parece. el hijo, Dejó el ¿no? escaño. Dejó el escaño, muy curioso, digo, "Voy a dejar ahí", porque estaba hasta las narices. Y últimamente, cada vez que hablaba un tipo del Henry Batasuna o de los asesinos, ¿no? El que estaba así en la primera fila, claro, de la banca, hablaban aquí y él se ponía así. Sí, sí. Y leyendo. Y un día le dijeron de una vicepresidenta o la presidenta que eso era una falta de todo. Sí, pues adiós. Es un poco del padre eso también. Muy bien, pues si hay alguna otra pregunta, Y si no, muchas gracias y por si no, ustedes por vamos a haberme. despedirte con un aplauso Hombre, no. por tu generosidad en venir esta tarde aquí Ha a sido, tu tierra. no, ha sido un placer. O sea, que el aplauso es a vosotros. El aplauso es a vosotros. Yo no sé si he sido un poco intemperante, pero bueno. No, muy bien. Uy, cuidado.